Bienvenidos a esta tertulia semanal de Voz Populi con la que queremos acercarles la actualidad desmenuzada para que entiendan los pormenores y las claves de todo lo que le cuentan los informativos de esta casa y los que no son de esta casa. En la primera toma, la de la semana pasada, si se acuerdan, estuvimos hablando mucho de economía, hablamos de la cesta de la compra, de la propuesta de topar precios, hablamos de las hipotecas, esa propuesta de Podemos de bajar las hipotecas. Hoy vamos a hablar de otra cosa que aparentemente no tiene nada que ver, y digo solo aparentemente, de la parálisis en el Consejo General del Poder Judicial. Y para ello contamos con dos expertos importantes. Uno es vocal del Consejo General del Poder Judicial, José María Macías. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Y la segunda persona es una redactora, una veterana de esta casa, Gemma Huesca, que encantado de tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal, Gabriel? Les decía que aparentemente no tiene nada que ver con la economía, pero sí tiene mucho que ver con el futuro de todos, con lo que es el día a día nuestro. La parálisis del Poder Judicial no es solo la parálisis y la bronca PP-PSOE, que es lo que puebla los titulares de los grandes medios de comunicación. Les voy a leer unas cifras que dio el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en la apertura del año judicial. Resulta que hay 14 vacantes del Tribunal Supremo que no se han cubierto. De las 116 presidencias de tribunales superiores y de tribunales de altos tribunales que hay en España, hay 49 que no tienen titular, es decir, tienen suplente. Y al 21 de diciembre la Sala de Justicia Central Militar va a dejar de operar. Eso que aparentemente no tiene nada que ver con ustedes tiene bastante que ver, porque buena parte de las casaciones del Supremo y de otras sentencias y de otras decisiones judiciales se van a paralizar meses por esa pelea que se traen PP-PSOE, PSOE y PP tanto monta. Señor Macías, ¿qué le puede decir a la opinión pública un vocal del Poder Judicial al respecto? ¿Cuántos casos se ven paralizados en estos meses o en estos años después de 4 años sin renovar ese poder? No, es evidente que se van a producir los perjuicios que señaló el presidente Lesmes en su discurso. De hecho, yo creo que las cifras son aún más dramáticas. El presidente dio unas cifras generales, pero no se distribuyen igual en el tribunal. De esas cifras que usted ha dado de vacantes en el Tribunal Supremo, por ejemplo, le diría que la Sala de lo Social, la que se encarga de definir cómo debe interpretarse la norma que día a día tienen que aplicar los juzgados de lo social para definir los derechos de los trabajadores, efectivamente, pues es una sala que tiene 13 magistrados, ahora mismo 3 vacantes en esa sala, el mes próximo habrá 2 más, 5 de 13, imagínense que llegado el momento se designa un magistrado de esa sala para el Tribunal Constitucional, ya serán 6 de 13, el 46% de la sala, no el 20%, el 46% de la sala vacante. Esto es intolerable en un Estado que pretende pasar por moderno, porque los derechos de los ciudadanos están en juego. Y por esa sala intuyo o deduzco que pasan miles de casos al año. Miles de casos y una paralización en un mes que produce después una distorsión en la tramitación se puede traducir no en un mes de retraso, sino quizá en un año de retrasos. Es realmente una situación grave, por lo caótico. Tú lo vives todos los días en los tribunales. ¿Qué nos puedes aportar a lo que cuenta el vocal Macías? Es cierto. Nosotros, los periodistas de tribunales, muchas veces decimos cómo le podemos trasladar a la opinión pública la gravedad de la situación, porque hasta hace unos años yo creo que la gran mayoría de la ciudadanía ni tan siquiera sabía que era el CGPJ. La realidad no es solo la parte económica o la parte de ese colapso al que se ve abocado el Supremo y del que viene advirtiendo el Lesmes hace años. Yo me quedaría también con el desprestigio de la justicia en España, pese a que toda la magistratura y la judicatura en general trabaja a destajo. Y le quería preguntar al vocal, ya que lo tenemos aquí, por favor, ¿cómo se vive en un CGPJ maniatado desde hace más de 1 año y medio en funciones? ¿Cómo se vive eso? Bueno, en funciones estamos desde hace, dentro de nada ya nos vamos a ir a los 4 años. 4, ¿no? Sí, me refería Pero, con la norma del gobierno. No, sí es verdad, es cierto, porque aquí quizá haya alguna, o puede trasladarse a la ciudadanía una cierta confusión en cuanto a lo que es, por un lado, el problema del desencuentro político que ha impedido que el Consejo pueda ser renovado en plazo y como determina la Constitución, que ese es un problema, y otro problema completamente diferente es una decisión del Gobierno vinculada a través de sus grupos parlamentarios para impedir que el Consejo, estando en esa situación de incapacidad de los partidos de llegar a un acuerdo, pues pueda cumplir sus funciones. Eso era absolutamente innecesario. No es comprensible y al final lo que se traduce, como muy bien ha indicado, yo lo comparto, es en un desprestigio, parece buscado de propósito, pero en cualquier caso innecesario. En España
y fuera de España. Es que la semana próxima va a venir el comisario de Justicia de la Unión Europea a intentar, creo que entender qué es lo que está sucediendo aquí. Luego le preguntaremos de eso. Yo quería trasladar a los telespectadores la idea de que Carlos Lesmes, que es la clave de bóveda de todo el Poder Judicial, en tanto que presidente no solo del Poder Judicial, sino del Supremo, ha deslizado la idea, la presión, vamos a llamar así, no me gusta hablar de amenaza, por parte de una alta institución del Estado, de que si los dos grandes partidos, es decir, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, no se ponen de acuerdo, pues probablemente en las próximas semanas, yo diría que octubre, pues igual se va. Y con eso desencadena la obligatoriedad de los dos grandes partidos y de las Cortes de nombrar un nuevo Poder Judicial. ¿Usted se cree esta advertencia? ¿Cree que va en serio el señor Lesmes? ¿Es un farol? ¿Cómo lo ve? Yo lamentablemente me la creo. El presidente fue muy contundente en su discurso, primero cuando advirtió que nosotros no nos podíamos ir, es cierto, puede ser un delito de abandono colectivo del servicio. No lo dijo así, pero era lo que se refería en cuanto a las responsabilidades que podían generarse si los vocales dimitíamos, pero es cierto que no se da en su caso si él pudiera hacerlo. Yo entiendo que después de varios discursos que ya suenan a broma, año tras año despidiéndose, y sin que se le hiciera caso, que diera el golpe sobre la mesa y planteara algo tan rotundamente serio como que la sexta autoridad del Estado dijera que lo deja por cansancio, hartazgo y por intentar provocar una reacción, a ver si eso servía para algo. Yo espero que no lo haga, aunque me temo que es posible que lo haga, porque estoy convencido de que eso no va a ayudar a solucionar, al revés, podrá agravar aún más el problema, pero de que puede llegar a hacerlo, vamos, yo no lo dudo que puede llegar a suceder. Gemma, ¿qué se cuenta en los pasillos del CGPJ? Tú que lo vives día a día, ¿la gente se lo cree? La gente, digo, los vocales, los trabajadores, los funcionarios, ¿se creen que Lesmes puede dar el paso? Es que yo, más que creer o no, lo que creo es que en general, tanto los que lo ejemplifican más y los que se callan más también, creo que hay una situación de descontento con el mundo de la política tremendo. Cuando tú hablas con los portavoces o los representantes de los partidos, ellos, bueno, pues llevan digamos, este problema a un plano político, es decir, no estoy de acuerdo con el partido de la oposición, no estoy de acuerdo con las imposiciones del PP o no estoy de acuerdo con las normas que aprueba el Gobierno. Lo que pasa es que de lo que estamos hablando aquí es del funcionamiento de la justicia y de cumplir la ley. Es que es la renovación del CGPJ es un mandato por ley y lo ha dicho tanto la Unión Europea como el propio Lesmes. Primero se cumple la ley y luego ya veremos si se modifica, porque todo ello influye muchísimo en el día a día, en el trabajo de la justicia. Lesmes lo lleva diciendo muchos años. El problema principal aquí está en el Supremo, porque esas vacantes no se pueden nombrar, y mucho menos si tenemos a un CGPJ que no puede hacer nombramientos. Bueno, no se pueden nombrar, déjame que te corte, no se pueden nombrar salvo que sean para los magistrados del Tribunal Constitucional. El Gobierno cambió la ley, después de decir exactamente lo contrario, hace 2 o 3 meses, precisamente para obligar al Consejo General del Poder Judicial a nombrar a sus dos, vamos a decir así, sus dos magistrados en el Alto Tribunal de Garantías, para que luego él pueda nombrar a sus otros dos. La pregunta también para el vocal Macías, ¿va a haber acuerdo este septiembre entre los dos bloques, conservador y progresista, para que se desbloquee por lo menos este nombramiento de 2 magistrados del Alto Tribunal? Sinceramente no lo sé, Yo, desde luego, el planteamiento que nos hacemos, aun cuando en el momento en el que se nos traslada las presiones es que es una situación de bloqueo intencional, no es cierto, porque sobre todo lo que prima es la institucionalidad y la voluntad de satisfacer lo mejor posible los intereses de los ciudadanos y de la Administración de Justicia. Pero hacer nombramientos, por ejemplo, o el ejemplo que ponía de la sala cuarta del Tribunal Supremo, si quisiera proponer que un magistrado de la sala cuarta pasara al Tribunal Constitucional, la situación de deterioro del Tribunal Supremo aún se agrava más y sería como consecuencia de nuestros propios actos. Yo tengo una obligación, la tiene el presidente del Tribunal Supremo y la tienen los demás vocales del Consejo General del Poder Judicial, que es velar por el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y de su independencia. Y para hacer eso tengo que cubrir varios frentes, no solo uno. Que un gobierno, creo yo, que poco responsable, por un interés específico propio que se mueve más en la órbita del partidismo que de la gran política, haya decidido que solo se cubre un frente y que el resto queda desguarnecido, bien, eso es una decisión
de ese gobierno, que responsablemente otros, cumpliendo nuestras obligaciones, ya veremos exactamente dónde se sitúa, porque tenemos que cubrirlas todas. Tribunal Constitucional, y lo vamos a hacer, pero también Tribunal Supremo. No solo Tribunal Supremo, tribunales superiores, el crédito de la justicia en general, que como muy bien decía, yo comparto, se está lesionando innecesariamente. Bueno, pues ahí es donde entra nuestros debates sobre el Tribunal Constitucional, y es solo una parte de lo mucho que hay que hacer. Nuestra intención es hacerlo todo. Bueno, y aquí habrá los dos. Si el CGPJ no llega a un acuerdo, los dos sectores, y el Gobierno nombra a sus dos magistrados, ¿estaría cometiendo una ilegalidad? Pregunto, desde el desconocimiento, como creo que el de la inmensa mayoría de los que nos están mirando, ¿no? El Gobierno puede designar a sus dos candidatos, y de hecho lo podría haber hecho público, porque eso es un sentir que también yo personalmente lo he compartido con varios vocales del CGPJ, es decir, el Gobierno podría salir mañana y decir quiénes son sus dos candidatos para el TC, no lo va a hacer hasta que el CGPJ no tenga sus dos candidatos. La ley lo que dice es que se renueva vamos, que tiene que haber más de dos, es decir, que aquí la renovación tendría que ir en bloque, tienen que ser los 4, a la hora de hacerse efectivo el nombramiento. Entonces, el Gobierno podría decir sus nombres, pero no lo va a hacer hasta que el CGPJ tenga los suyos y los 4 vayan en bloque. Para el Gobierno es clave renovar el TC. No se trata de una renovación urgente, porque los mandatos caducaron hace apenas 2 meses, y eso, frente a un CGPJ caducado hace 4 años, llama mucho la atención, pero sí que es urgente porque va a cambiar el sentir mayoritario, es decir, ahora es un corte conservador el que predomina en el Constitucional, y cuando el Gobierno nombra sus 2 vocales y el CGPJ haga lo propio, estaremos hablando de 3 vocales progresistas frente a un conservador. Eso hará inclinar la balanza. Al Gobierno le interesa muchísimo ahora mismo. Estamos hablando de recursos pendientes de resolver, indulto, eutanasia, más todo lo que llegue de Cataluña, también los ERE. Es clave este momento para el Ejecutivo, ¿no? ¿Cómo lo ve? Pues lo ha descrito muy bien. El diseño constitucional es que 4 magistrados son nombrados por el Congreso, otros 4 por el Senado, y después 4 más serán nombrados, 2 por el Consejo y 2 por el Gobierno. Y es cierto que cuando nombra el Congreso de esos 4, pues hay un consenso y hay una distribución ideológica. Cuando le toca al Senado ocurre exactamente lo mismo, y en el Consejo suele suceder también lo mismo. Con el Gobierno es en el momento en el que se produce ese cambio de mayorías ideológicas supuestas, porque, en fin, ha habido ejemplos más que conocidos de magistrados que se han comportado con absoluta independencia, designados por un Gobierno que después han actuado según su criterio de una manera que no era la predecible. Yo recuerdo, y permítame que le haga un inciso, recuerdo perfectamente el informe que hizo el Consejo General del Poder Judicial, no sé si era la ley del solo sí es sí, creo que era esa, en la que los ponentes eran del sector progresista, y creo que todo el Consejo por unanimidad aprobó la ponencia en la que, digamos, que medio tumbaban la ley del Gobierno, ¿no? Creo que era esa ley, ¿no? Sí, porque se trataba al final No, lo digo para que los oyentes comprendan que a veces los periodistas y también los vocales y los políticos hacemos un análisis, yo creo que muy, no sé si sesgado, pero sí reduccionista, es decir, este es conservador, este es progresista, va a actuar de acuerdo a determinados criterios porque alguien le manda, y luego la realidad del día a día, y probablemente Gemma aquí tiene más datos que yo, pues demuestra lo contrario, como esto que les estaba contando. ¿Cómo lo ve? En el día a día, uno se comporta conservador, se comporta progresista, se comporta profesional, ¿cómo se comporta? Vamos a ver, cada uno, me permite la simplificación, es hijo de su padre y de su madre, y eso no lo puede evitar. Y cuando uno llega a un tribunal, llega con una experiencia vital y una forma de ver la vida a la que a cada cual Dios le da a entender. Sí que es cierto que además eso, en el caso del Tribunal Constitucional, es buscado de propósito. Y esto está reconocido en las propias resoluciones del Tribunal Constitucional cuando, mire, tengo muy presente un auto del año pasado, el 107-2021, en el tema de unas recusaciones por parte del señor Junqueras, en las que el Tribunal advierte primero eso, que cada magistrado llega con la experiencia que llega, habiendo escrito lo que ha escrito, habiendo dado las conferencias que ha dado, y que la forma de designación, y ahí es donde radica la clave, la forma de designación es una forma de alto contenido político,
porque en definitiva la diferente composición de ese tribunal, que está llamado a controlar los tres poderes del Estado, es expresión en sí misma del pluralismo político. Y el pluralismo político está en el artículo 1 de la Constitución como un valor fundamental. Entonces, que eso pase no es irregular en absoluto. Ahora, de ahí a pensar que son representantes los magistrados de partidos políticos, claro, media un gran paso. Gemma, como periodista que está todos los días allí trabajándose la crónica desde la mañana a la noche, ¿tu experiencia qué te indica? ¿Funcionan en bloque o no? Mira, un ejemplo muy claro está en los recursos del estado de alarma. Solo hay que ver, el presidente del Constitucional entonces era conservador, votó a favor del gobierno, la vicepresidenta era progresista y votó al revés. Eso pasa muchísimo en el día a día. Yo, un inciso solo, en el CGPJ hay descontento con el gobierno desde hace mucho tiempo. Las críticas a la actuación de los vocales, tanto si son progresistas como si son conservadores, porque es una crítica en bloque al Consejo, son continuas en cuanto a la emisión de sus informes. También en cuanto a los plazos, nos encontramos con que el Ministerio de Igualdad le remite un informe para que hiciesen la valoración correspondiente tramitado de urgencia. También, estoy interpretando críticas del gobierno de izquierdas a los del bloque progresista, vamos a decir a así. todo el bloque, porque lo que tú no puedes hacer es tramitar de urgencia la petición para que el CGPJ haga un informe sin argumentar la urgencia y previamente teniendo ese papel un mes en tu mesa, porque en 15 días es muy difícil que los ponentes vocales hagan su ponencia, busquen el consenso mayoritario, porque a la hora de emitir un informe se trata de buscar el consenso mayoritario. Entonces, lo que quiero decir es que son críticas continuas a la actuación, a la emisión de informes. Recuerdo cuando se aprobó la ley que les volvía a dar las competencias solo para nombrar en el TC, el CGPJ quiso emitir un informe, el Congreso se lo denegó. Entonces, me refiero que a lo largo de estos años que ellos trabajan en funciones, son muchos los palos. Y solo por un matiz que creo que esto no se ha recordado muchas veces y es importante recordar. Cuando este CGPJ entra en funciones y tiene que hacer nombramientos en el Supremo, dicen, bueno, vamos a sacar los nombramientos, pero vamos a acordar nosotros aquí en Petit Comité que sean por más mayoría de la legal para que luego nadie nos pueda decir que esto se inclina a una mayoría conservadora. Y gracias a eso se renovó la Sala de lo Penal. Bueno, el debate está interesantísimo, pero voy a meter una última cláusula, un último ítem, que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención. Después de 4 años, aunque les pueda parecer irreal, los dos grandes partidos, el gobierno y ahora el PP que está en la oposición, han decidido invocar el comodín de Europa. Es decir, los dos esperan que Europa le saque la tarjeta roja bien al gobierno, bien al Partido Popular. Yo no sé, uno como vocal, señor Macías, otro como periodista, si esto no produce sonrojo. A mí me lo produce como ciudadano español. Yo ya sé que España no es Polonia, no es Hungría, no lo es, yo creo que tampoco se puede hacer demagogia en este tema, como comprenderán, pero a mí me parece que como país nos debería llevar a la reflexión. Desde luego que sí, y no es lo más edificante que al final tenga que venir el tío de América a solucionar los problemas, porque no se trata de eso. Pero ahí hay que tener cuidado, porque es verdad, señor Sanz, y yo lo comparto cuando dice que no somos Polonia o no somos Hungría. Pero cuidado que puede ser todavía más grave. Es decir, Polonia, Hungría, países del este procedentes de dictaduras comunistas con una democracia no madura y que sin la suficiente madurez se incorporan a la Unión Europea y quizás sin principios suficientemente asumidos y valores democráticos que en Europa son fundamentales. Bien, ahí hay un problema de progresión cortada. Pero no es nuestro caso. Nuestro caso es una democracia consolidada, 40 años de que dejamos atrás la transición democrática. Para nosotros, que ahora Europa aprecie que podemos estar en una situación de no respeto suficiente a los principios de Estado de Derecho, no es una progresión cortada, es una regresión. Es un baldón, sí. Es una regresión. Claro. Y en situaciones de regresión, el nerviosismo de Europa, por la gravedad que eso implica, yo lo entiendo. Para mí es lamentable, no que venga el señor Reindés, aunque preferiría que lo hubiéramos solucionado nosotros, es lamentable que ayer la ministra de Justicia dijera que Europa se ha vuelto a acabar en los Pirineos y que le da igual lo que suceda cuando venga el señor Reindés, porque este es un tema que no afecta a Europa. ¿Cómo que no afecta? Y tanto que afecta. Son exigencias del Tratado de la Unión que respetemos determinados estándares. Y eso es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien lo está diciendo, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay cosas
que efectivamente mejor si no hubieran sucedido. Ahora bien, si pueden servir para solucionar lo que hemos demostrado durante 4 años que no somos capaces de solucionar, pues bienvenido sea. Gemma, vas a terminar tú esta tertulia que como debate es apasionante. ¿Cuándo se va a producir la próxima reunión entre el ministro Bolaños y Esteban González Pons? ¿O está viéndolas entre bambalinas, tú que tienes información privilegiada? Pues la realidad es que ellos escenifican que los puentes están rotos. A mí no me extrañaría que de puertas para adentro hablaran. No es la primera vez que hacen un poco esta escenografía de que aquí no hay diálogo y luego nos hemos topado con que casi había un acuerdo. Pero en el año 2020 hubo acuerdo, un acuerdo hasta firmado, ¿no? Sí, sí, ha pasado varias veces, mínimo 3, en el 18, en el 20 y luego en el 21 parecía que sí, pero no. Entonces yo no sé de puertas para adentro qué es lo que pasa, pero yo, solo por cerrar brevemente, a mí sí que me gustaría, aprovechando que tenemos aquí el vocal, preguntarle por esas críticas que está habiendo en estos momentos dentro del propio CGPJ al bloque conservador de por qué no presenta a sus candidatos al Tribunal Constitucional. Pues ya que le tengo aquí se lo pregunto, ¿por qué no presentan los candidatos? Pues por la razón que indicaba antes, porque tenemos la sensación de que cubriendo un frente todavía perjudicamos más otros y necesitamos tener claro en qué contexto se van a adoptar nuestras decisiones, necesitamos saber qué va a suceder con el Tribunal Supremo, por ejemplo con la Sala Cuarta, si provoco pues eso, que se produzcan 46% de vacantes en ese tribunal. A mí particularmente, por seguir con lo que implica, me gustaría saber quiénes van a ser los propuestos por el Gobierno, teniendo en cuenta que están incumpliendo desde el 12 de junio, que tendría que haber hecho su propuesta, que también tienen la obligación de hacerlo. Y me gustaría saber también, ahora ya que va a venir el comisario Reynders, si esto va a servir para solucionar el problema global que tenemos de entendimiento en relación con el Consejo y con sus competencias, o si no. Una vez tengamos todas estas piezas, estaremos en mucha mejor disposición para poder cumplir una obligación que desde luego estamos dispuestos a cumplir. Bueno, pues a la espera de que el señor Bolaños, el ministro Bolaños y el dirigente del Partido Popular, Esteban González Pons, se reúna antes de que venga el señor Reynders, como dice el vocal Macías, vamos a despedir esta tertulia que ha estado muy interesante, espero que les haya gustado y nada, les emplazo a la siguiente, la semana próxima, que hablaremos de diversos temas, ya les anunciaré.